días, Leopoldo. Buenos días, Begoña. ¿Qué tal? Pues bien, aquí ya casi en el último, si no, en el último miércoles de julio. El último miércoles de julio, efectivamente. Si nos ha pasado el mes de julio, no sé a ti, pero yo ni me he enterado que se ha pasado. Mira, eso es bueno porque eso señala que has estado sin parar. Porque Sí, eso sí. Donde más lento se pasa el tiempo normalmente es cuando estás mirando pasar las cosas por delante. Días. No, es verdad, no me he dado ni cuenta, he dicho, uy, esas cosas que dices, además, no, el mes de julio será más tranquilo, entonces voy a hacer esto y tal y cual, y de repente miro y digo, pues va a ser que todavía no. Pero bueno, bien, muy bien. Precisamente, joder, esto que estamos ahora comentando en plan así amigable y tal, tiene algo que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Sí, efectivamente, vamos a hablar un poco. Bueno, vamos a hablar de hábitos, vamos a hablar de gestión de tiempo, vamos a hablar de forma de, bueno, de cosas sencillas, como siempre decimos, pero bueno, de cosas, de cómo cambiando muy pocas cosas, cómo te enfrentas a determinadas cosas o algunos hábitos o algún tipo de cómo gestionar determinadas cosas, vas a obtener unos resultados, no vamos a decir grandes, por lo menos te vas a sorprender, cuando menos. No vamos a ser demasiado resultadistas y vamos a decir, no, es que te vamos a cambiar la vida. No. Te vamos a decir 3 cosas que si las quieres hacer bien, si no las quieres hacer, pues te quedas como estás y no pasa nada tampoco. Y a poquito que hagas, pues eso, unos pequeños cambios en tu vida, pues probablemente notes una mejora importante. Porque además, como siempre digo, el tiempo es de las cosas, vamos, es la única cosa que no se puede recuperar, que no se puede comprar, salvo las películas de ciencia ficción, pero de momento no nos ha llegado. De momento no. Menos mal, porque si no, las películas se acaban todas mal, por cierto. Así que mejor que no. Bueno, dicho la broma, es verdad, ¿no? O sea, a veces, a ver, vamos a ver, hay una cosa que yo creo que todos tenemos clara, ¿no? Y es que hábitos tenemos, y tenemos todos. Y tenemos todos por una sencilla razón. Porque piensa por un momento la cantidad de cosas que hacemos al cabo del día. O sea, hacemos un montón de cosas. Si no hubiésemos convertido una gran parte de las cosas que hacemos en piloto automático, es decir, en hábitos, tendríamos un desgaste de energía de tal calibre al cabo del día que al cabo de 2 horas de día estaremos agotados. Es decir, hay cosas que hacemos ya porque hemos incorporado el hábito de hacerlas. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando, de alguna forma, o bien los hábitos que has incorporado no te están ayudando a conseguir lo que quieres, o bien te falta algún hábito por incorporar para conseguir lo que quieres. Y es donde viene, a veces la dificultad viene cuando hay que cambiarlo o cuando hay que incorporarlo, que ese es el real reto es ese, realmente, ¿no? Porque hábitos tenemos todos y muchos, por cierto. O a más hábitos perjudiciales que también tenemos y que, bueno, los hemos adoptado porque dice, bueno, pues, oye, ya cambiaré o ya lo haré, pero vamos, el azúcar, el tabaco, el alcohol, que tampoco pues, tiene por qué ser en grandes cantidades, pero bueno, lo tenemos ahí interiorizado, nos engañamos a nosotros mismos diciendo, bueno, es que yo, como soy bueno y me lo merezco, por de vez en cuando una cervecita, un cigarrito, no sé qué, porque es cierto que si no, la vida es mucho más sana, pero también se te va a hacer mucho más larga. Aburrida, también, cierto, en algunos casos. Yo creo que como todo, o sea, las cosas en un término medio siempre tienen bastante sentido. Las cosas es cuando las llevamos al extremo para un lado o para el otro, ¿no? Como todo. Pero nosotros, desde luego, yo no voy a entrar en ese tipo de hábitos saludables, porque además, en fin, tendría que empezar por mí misma. Y en este momento no pienso dejar de tomarme una cervecita en verano, o sea, que ya lo digo desde ya, no pienso dejar de hacerlo. Pero en invierno tampoco, ¿eh? Tampoco. En invierno tampoco. Es lo que tiene, en invierno tampoco. Pero bueno, dicho esto, es verdad que hay ciertas cosas que cuando tú estás hablando de conseguir resultados, y especialmente si vamos al entorno en el que habitualmente estamos hablando nosotros, que es el tema empresa, el tema tu proyecto, tu carrera, toda la parte profesional, bueno, pues hay determinados comportamientos que sí de verdad necesitamos tener para ser efectivos y para conseguir resultados, y detrás de cada uno de esos comportamientos lo que hay son hábitos que hemos incorporado y que al final creemos que ya forman parte de nosotros, pero en su día fueron algo que empezamos a hacer y que convertimos en hábito, y por eso ya creemos que es parte de nosotros, pero tuvo un proceso como todo, ¿no?
vamos a ver un poco cuáles son esas cosas o esos comportamientos que nos ayudarían a conseguir otros resultados o mejores resultados y qué hábito podemos incorporar, o ya lo tienes, no digo lo contrario, para conseguir que eso todavía se refuerce más. Y así tendrás unas pautas mínimas de qué cosas puedes hacer diferentes que te ayuden a progresar, que es nuestro objetivo siempre, ayudarte a que progreses y a que avances, básicamente. Sí, para que mejores en la medida de lo que puedas. Y bueno, y vamos a hablar y no vamos a inventar nada nuevo ni nada que no esté ya, que tienes ahí la información. Lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a coger un libro que publicó Stephen Covey en 1989, que ya ha llovido. Prácticamente ni tú ni yo habíamos nacido. Y el libro se llama 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y bueno, le vamos a dar vamos a ir hablando de estos 7 hábitos. Lo vamos a aterrizar de forma sencilla. Le vamos a dar un pequeño tip para ver, para los que estén escuchando, diga, pues mira qué tontería, ¿no? Pues voy a hacerlo, ¿no? Qué sencillo y qué poco trabajo me va a costar. Y porque al final es eso, ¿no? Es esas pequeñas cosas, esos pequeños cambios que simplemente están en ti, son cosas que las vas a poder cambiar tú, no van a depender, porque son cosas que no dependen de nadie ni de tus circunstancias, ni vas a poder decir, no, es que en mi empresa o en mi empresa hacemos, no, son temas personales que te van a hacer mejorar como profesional y normalmente, porque no estamos separados como personas, no llevamos lo que tú decías en tiempos, lo de los gorros, ¿no? O sea, al final no sales, no te quitas o sea, quitando que trabajes en la construcción o en un sitio así peligroso, que entonces te quitas el casco y lo dejas colgado y tal, pero en circunstancias normales eres la misma persona en la que estás trabajando y si te va mal en el trabajo, llegas a tu casa hecho una mona y si has discutido con tu pareja, pues llegas al trabajo echando pestes exactamente igual. O sea, es imposible pasar por la puerta de casa o salir del trabajo y no llevarte en la mochila pues lo bueno o lo malo que te haya pasado en el día, ¿no? Y venga, que me enrollo. Vamos con el primer hábito. Que parece que además es de lo... Yo creo... Es sencillo como todo, pero hay que darle una vueltecita porque no es lo... Solemos ser... vamos a decir de qué se trata y luego ya va a ser más fácil explicarse, ¿no? Vale. Que es el ser proactivo. Exactamente. ¿Vale? Ser proactivo, que es lo contrario a ser reactivo, que es lo normal. O sea, lo normal es que seamos reactivos, que esperemos a que ocurra algo para intentar solucionarlo. No es bueno ni ser muy proactivo ni ser muy reactivo. Hay que buscar un cierto equilibrio. No puedes ser demasiado proactivo porque no puedes, como se suele decir, los problemas lo que no puedes controlar no te puedes ocupar de ello. Y las cosas en las que tú no puedes, hay determinadas cosas que no vas a poder hacer para que sucedan o no sucedan, con lo cual tiene que ser hasta cierto punto, o sea, lo que tienes que de alguna manera prevenir, porque eso está bien, que ocurran las menores cosas posibles, pero bueno, nunca vas a poderlo controlar todo. Entonces, yo me gusta poner el ejemplo de, al final, como cuando tienes un niño pequeño, ¿no? De alguna manera, el que cuando están aprendiendo a andar, el que se caiga, entra dentro de un poco de la parte del aprendizaje. Entonces, al final, o muchas veces cuando tienes un niño que es un poco trasto y están y suben y bajan y tal y no sé qué, no se te puede ir un poco la vida en ello diciendo, pues que al final lo que tienes que intentar es, que eso es lo que yo creo que se trata de ser proactivo, es intentar que él se haga las cosas, que se divierta exactamente igual y que si se tiene que caer lo que se haga el menor daño posible. Pues esto es un poco yo creo lo que tienes que hacer para evitar todas estas cosas. Entonces es eso, centrarte en lo que puedes controlar, intentar
si ocurre cualquier cosa, pues solucionarlo y, por supuesto, una cosa que se nos da fenomenal a todos, que es no echarle, bueno, lo que se nos da bien es echarle las culpas la culpa a los demás, al tiempo, a los políticos, al mi compañero de al lado, a no sé qué. Pues eso es un poco lo que, bueno, pues lo que deberíamos de empezar a interiorizar, es decir, vamos a ver, hay en ciertas cosas que son la reacción a cosas, a tu forma de ser o a cosas, a las elecciones que tú haces, a tus circunstancias, bueno, pues lo que tienes que hacer es ser responsable y asumirlo, ¿no? Y a partir de ahí es cuando podrás empezar a mejorar en este hábito, ¿no? Y bueno, yo creo que por aportar un poco más, bueno, pues yo creo que le podía darle una, no sé, alguna, qué es lo que podríamos hacer para interiorizar este hábito, ¿no? Vale. Más que para interiorizarlo, al final ser proactivo es una decisión, ¿vale? Y es una decisión voluntaria y consciente de asumir tu responsabilidad, básicamente, de asumir tu responsabilidad. La responsabilidad que siempre tenemos de todo lo que nos pasa. Y ya sé que acaba de decir Leopoldo que no podemos controlar todo lo que nos pasa. Eso es absolutamente cierto. Pero sí tenemos una responsabilidad en decidir qué hacemos con lo que nos pasa. Y cuando tú asumes eso y asumes esa responsabilidad, cuando empiezas a ser proactivo, porque de alguna manera, incluso ante aquello que te llega, tú tienes la decisión de hacer algo determinado ante lo que te llega. Eso también es proactividad. Pero dicho eso, al final lo que se trata es de que tú entrenes ese hábito de asumir la responsabilidad, básicamente. Entonces te voy a compartir un hábito que podrías hacer, ¿vale? Y que si lo haces todos los días, te garantizo que vas a entrenar mucho esta habilidad. Entonces, lo que te proponemos es lo siguiente. Al cierre de tu semana, ¿vale? Cuando tú haces evaluación de esta semana, qué he hecho, qué no he hecho, estas cosas que hacemos, ¿verdad? Bueno, pues resérvate unos 10-15 minutos, básicamente, para que te hagas la pregunta siguiente. De todo lo que ha pasado o me ha pasado esta semana, básicamente lo que me ha pasado a mí, ¿de qué me he hecho responsable y de qué no me he hecho responsable? Y que hagas esa reflexión, ¿vale? Y seguro que vas a encontrar cosas de las que sí te has hecho responsable y cosas de las que honestamente no te has hecho responsable. Elige una de las que no te has hecho responsable y entonces trabaja, bueno, pues tu imaginación y vale, es imaginación, pero ¿qué hubiera pasado en esta situación? O sea, ya sé lo que ha pasado cuando no me he hecho responsable. ¿Qué hubiera podido pasar o qué hubiera podido ser diferente si me hubiera hecho responsable de esto? ¿Qué podría haber hecho distinto? Y piénsalo y escríbelo. Te recomiendo que lo escribas, que hagas un ejercicio escrito. En la medida en que hagas esto cada vez, te vas a ir dando cuenta de cosas que harán que para ti sea cada vez más fácil asumir la responsabilidad que no asumirla. Entonces, si lo entrenas cada semana, si haces este análisis y te empiezas a trabajar esto, te garantizo que vas a trabajar muchísimo más tu proactividad de una forma que apenas si te vas a dar cuenta. Y al fin y al cabo son solo 10 minutos cada semana, tampoco te pedimos más. Así que ya tienes el primer hábito para empezar a incorporarlo. Que además sí, es que estaba yo dándole vueltas y muchas veces cuando no nos hacemos responsables de cosas que a lo mejor ocurren y que algún tipo de problema, alguna cosa fuera de lo habitual, muchas veces lo hacemos porque tememos a lo mejor, no sé, pues que nos puedan, que alguien se pueda enfadar, que alguien se pueda molestar o que alguien... Al No, final, la gente yo creo que entiende mucho más el error si lo explicas que si lo ocultas, con lo cual probablemente el no hacer esta reflexión y darte cuenta de esto, y si lo interiorizas, puedes darte cuenta de que una situación que te va a consumir mucho tiempo y te va a consumir muchos recursos por no haberla gestionado bien, pues si la próxima vez lo gestionas bien, pues estos 15 minutos se van a convertir en un ahorro de tiempo exponencial, porque al final todo el mundo, bueno, si al final todo el mundo nos equivocamos, todo el mundo cometemos errores o hacemos con cosas o con personas, y luego todo eso desencadena una situación que normalmente nadie quiere. Bueno, pues probablemente te ahorres mucho tiempo y muchos recursos para lo que quieras, para ver vídeos de gatitos, y tampoco tienes que hacer grandes cosas, ¿no? Pero bueno, es de alguna manera que es una cosa que yo creo que es bastante sencilla, y que además requiere poco tiempo, y que está bien de vez en cuando pararte a reflexionar sobre qué has hecho y cómo lo podías haber hecho diferente, ¿no? Bien.
Pues vamos con el segundo. El segundo de los temas que ya, como bien decía Stephen Covey, y este es clave, ¿vale? Es que hagas lo que hagas, siempre tengas un fin en mente. Vale, esto da por supuesto que tú vas a tener siempre un para qué. Es decir, yo que soy bastante pijotera para estas cosas, cuando trabajo con clientes siempre les hago preguntas que me miran como si me hubiera vuelto loca, porque en lugar de preguntar lo que la mayor parte de la gente pregunta es ¿por qué haces esto? Yo siempre les pregunto ¿para qué lo haces? Porque al final, ¿por qué haces esto? Pues hombre, me importa relativamente, pero lo que realmente puede trabajar o lo que realmente puedes trabajar tú sobre algo es para lo que lo haces. Entonces, teniendo en cuenta que esto lo damos o sea, no es discutible, tienes que tener un para qué de las cosas que haces. El hábito que deberías incorporar para no perder esto es a ver, al final, al cabo del día, ¿cuántas cosas llegan a ti? Un montón de cosas. Tienes que hacer 250.425 cosas, pero tienes que elegir, porque no te da tiempo de hacer 250.000 cosas. Entonces, un hábito muy sencillo es una pregunta que yo llamo pregunta mágica, porque me permite rápidamente discernir si lo voy a hacer ahora o no lo voy a hacer. Y es, ¿esto que voy a decidir hacer ahora me acerca o me aleja de mi objetivo? Si me acerca a mi objetivo, ok, adelante, busco la manera y lo hago. Si me aleja de mis objetivos, deja de ser prioritario. Y si deja de ser prioritario, lo ubico en otro sitio, pero no le dedico el tiempo que dedicaría a lo que sí me acerca. Hacerte esta pregunta sistemáticamente, incorporarla con una pregunta que te hagas habitualmente a ti, te aseguro que te va a hacer tener mucho más claro la forma en la que lo que haces te conduce a lo que quieres. Y al final es lo que queremos todos, ¿no? Que lo que hagamos sea rentable y efectivo para lo que queremos. Entonces, en este punto es que ni discutimos, porque además esto nos va a llevar al siguiente punto, que es el tercer hábito. Sí, primero lo primero, ¿no? Que parece una redundancia, pero efectivamente es algo es una reflexión que es algo tan sencillo porque siempre nos cuesta distinguir lo urgente de lo importante. Y esto es básicamente es en lo que en lo que se centra todo esto para administrar tu tiempo y para gestionar tu vida. Entonces, lo único que tienes que hacer es priorizar, pero en cada pequeño momento, en cada elección de tu vida. Al final eso es lo que te va, es un hábito que empiezas a poquito y al final lo que te va a hacer es que mejores en otros hábitos que también debemos de tener interiorizados, como es, por ejemplo, la disciplina o tener ser positivo para estar motivado en las cosas que hagas y sobre todo respetarte en ese sentido, respetarte a ti mismo y decir, bueno, pues lo voy a hacer, me va a dar tiempo a saber qué es lo importante, me va a dar tiempo a meditar si efectivamente si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de la forma adecuada, si lo hago, porque vas a poder priorizar en el sentido incluso a nivel, la palabra no es mental, la palabra es bueno, o sea, vas a poder obrar en conciencia, es decir, que vas a hacer aquellas cosas que realmente no solamente que están bien hechas, pero me refiero no bien hechas de un trabajo bien hecho, sino me refiero a una actuación que efectivamente pues esté dentro de tus valores y de tus objetivos. Porque eso tiene mucho que ver con algo que aquí va implícito, ¿no? Y es lo que nos queremos dar como truco. Priorizar, una vez que has hecho eso que dice Leopoldo, ¿no? Que es fácil, bueno, no siempre es tan fácil, pero dicho eso, suponiendo que has priorizado algo, claro, ¿qué puede ocurrir? Cuidado con confundir algo que aquí nos confunde mucho y es estar motivado o tener fuerza de voluntad. No es lo mismo, ¿vale? No. ¿Por qué? Porque estar motivado normalmente lo que nos motiva fácilmente es lo que nos gusta, ¿o no? Ahora, lo que más nos gusta hacer, a lo mejor no es necesariamente lo que hay que hacer ahora. Entonces, para priorizar, una vez que has priorizado y hacer lo que hay que hacer, lo que entra en juego es la fuerza de voluntad. Es decir, tener entrenada tu fuerza de voluntad, tener entrenada esa disciplina que sustenta la fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué es lo que tienes que entrenar para que esto te resulte fácil? La fuerza de voluntad. Entonces, un truco. Vale, pues elige cada semana una pequeña cosa, me da igual en qué ámbito, una pequeña cosa que sepas que te cuesta mucho, que te resistes, como gato panza arriba, como suele decirse por aquí, ¿vale? Entonces, una vez que hayas elegido esa cosa, proponte durante esa semana hacer todos los días eso sí o sí.
como absoluta obligación. O sea, es decir, incluso hasta ponte, yo que siempre digo a veces, hasta ponte penalizaciones. Si no lo cumplo, pago 5 euros a no sé quién. O sea, ponte algo que te lleve a cumplirlo y al cabo de los 7 días, mira a ver cómo te sientes respecto de eso. Y si lo mantienes o no te has mantenido 2 semanas, ¿cómo te sientes respecto a eso? ¿Cómo te sientes cuando has hecho que tu fuerza de voluntad se entrene? Porque la sensación que vas a experimentar es tan positiva que te va a llevar a querer hacer con más cosas. Y eso te va a llevar a que cuando tengas que decidir esa prioridad que sabes que tienes que hacer, tengas que ponerla en marcha, aunque no te guste mucho, lo pongas en marcha en tiempo y forma. Así que en realidad el hábito es para entrenar tu fuerza de voluntad. Elige cosas, que todos tenemos un montón de cosas que nos cuestan. Elige cosas pequeñas al principio, no la mega cosa, y después ya poco a poco vas subiendo el nivel. Y con esto vas a conseguir entrenar la fuerza de voluntad para la disciplina y de la disciplina te va a llevar al cumplimiento de prioridades. Pues sí. Pero ya te digo que yo si de la fuerza de voluntad depende y tuviera que, por ejemplo, comer brócoli, ya te digo que pagaba la multa seguro, vamos. Bueno, depende de cuál sea el para qué lo haces. Acuérdate que hemos hablado antes del para qué, que todo tiene que tener un para qué. Si al final con eso me estoy jugando, pues a lo mejor no morirme por un ataque de, en fin, de lo que sea, porque tengo sobrepeso y el colesterol por las nubes, pues a lo mejor ya la cosa cambia, ¿no? Todo depende de la motivación, ¿no? ¿Para no qué? sé, ya me lo tienen que vender. Ya. Te lo tienen que vender, no, te lo vendes solo. Aquí nadie nos vende nada, nos lo vendemos solo, todo hay que decirlo, ¿vale? Pero bueno, la cosa es que si entrenamos la fuerza de voluntad, al final nos cuesta mucho menos hacer las cosas, ¿vale? Eso es seguro. Hay otro hábito, que efectivamente, otra de las cosas que nos distinguen es cuando nosotros trabajamos en un modelo de ganar-ganar, ¿no? Cuando todo lo que hacemos lo hacemos bajo el parámetro de, vale, es bueno para mí y es bueno para ti, ¿vale? Es decir, lo que ahora se llama esto la ecología. Ecología, cuando hablamos de ecología mental, quiere decir eso, ¿vale? Que lo que hago es bueno para mí, bueno para los demás y bueno para el entorno en el que estoy. ¿Qué puedo hacer para conseguir que esto sea verdadero? O para llevarlo a la práctica. Bueno, pues algo que parece muy obvio, pero que no siempre lo hacemos por aquí del piloto automático. Y es que cuando hay una situación en la que voy a tomar una decisión o voy a hacer algo que involucra a alguien más aparte de mí, y casi siempre involucra a alguien más aparte de mí, por no decir casi, bueno, 90%, 99% de las veces, bueno, pues es bueno que yo haga todo lo que pueda por conocer el punto de vista de la otra parte, para que entienda qué es lo que la otra persona está viendo o quiere de la situación, lo confronte con lo que yo quiero y haga lo que sea bueno para que los dos tengamos algo de lo que queremos. Cuando yo me acostumbro a hacer este análisis previo a mis acciones, es decir, es esa reflexión previa, esto que voy a hacer cumple este parámetro, sorprendentemente mis relaciones mejoran y mis resultados también, porque sorprendentemente, y no es sorprendentemente, esto es algo lógico, cuando yo trato a las otras personas de una forma determinada, ellas también me tratan a mí de la misma forma determinada y eso hace que todo fluya de una manera distinta. Así que en realidad ese previo esfuerzo en el que me planteo esas reflexiones, si lo hago sistemáticamente, a la larga va a ser muy rentable para mí. Para otra persona también, pero para mí va a ser altamente rentable. Sí, además despiertas en esa persona de alguna manera un sentido de gratitud que va a estar, que va a propiciar lo que tú dices, que esas relaciones mejoren. Y porque además estamos hablando de relaciones, siempre estamos hablando de relaciones a largo plazo, en el sentido de si tú quieres conservar, mantener o crear relaciones, al fin es bueno tener una mentalidad, ser generoso, pensar en abundancia, que además es así, porque es que, o sea, no olvidemos que al final pensamos o tendemos a pensar esa mentalidad de escasez, lo que nos lleva a pensar es que el dinero que yo gano se lo estoy quitando a alguien, no es cierto. O sea, hay para repartir para todos, la riqueza se crea. Si miramos estudios, cifras, la riqueza que ahora mismo se genera en el mundo en un año es muy, muy superior, miles, que la riqueza que se podía generar a lo mejor hace 100 años. Con lo cual, en ese sentido, decir, bueno, pues vamos a pensar de esa manera, se trata de ser generosos y al final, si vives en esa mentalidad de abundancia, al final lo de dar te va a volver. Con lo cual,
bueno, pues es una buena cosa. Y además porque yo creo que al final te vas a sentir mejor contigo mismo. O sea, realmente yo creo que el ser generoso nunca está de más. Y yo creo que lo entrenamos poco. Yo creo que ese es uno de los hábitos que más nos cuesta y sin embargo, del que con poco yo creo que de los que mejor resultado vas a obtener. Simplemente en general, tanto en tu vida, lo que hemos hablado, tanto en tu vida privada como en tu vida profesional, exactamente igual. Sí, pero al final, y solamente por hacer un apunte, sí es posiblemente de lo que más, pero es posiblemente lo que más nos esté costando, porque al final implica un cambio de mentalidad. Entonces, lo que hay que trabajar inicialmente no es esto que todos lo diríamos de lógica, diríamos que esto es guay, que todos trabajamos en el ganar, etcétera, etcétera, pero la realidad es que no nos paramos a reflexionar antes de cada acción si realmente es una acción ecológica. Entonces, coger el hábito de la reflexión previa es lo que nos va a hacer cambiar ese hábito, porque la teoría no la sabemos todos. ¿Quién no quiere jugar a eso? Nadie levantaría la mano. La cuestión es si lo hacemos o no lo hacemos, como casi siempre. Entonces, entrena tu mentalidad. Con la reflexión previa entrenas y estás haciendo crecer tu mentalidad. Y es lo que nos va a dar el resultado. No el saber que esto es buenísimo, que lo sabíais ya antes de escucharnos seguro, pero que hay que hacerlo. Que no es una cuestión solo de saberlo. Sí, porque es un hábito que además hemos perdido, que es que lo tenemos innato, que los niños que no tienen tanta, que todavía están en etapas de aprendizaje, normalmente son generosos. Todo eso lo vamos perdiendo con el ritmo de vida, con la forma de que nos dicen, no, pues es que el primero, el tal. Y vemos y estamos hartos de ver que hay sociedades en el mundo que siguen manteniendo este hábito, estos valores y son mucho más felices que nosotros. Totalmente. Eso habría mucho que hablar, la verdad. Bueno, nos quedan todavía 3 hábitos, aunque parezca mentira, y nos queda nada de tiempo, así que voy a ir un poquito rápido para que no se nos queden colgados, ¿vale? El quinto hábito es, según dice Stephen Covey, es primero comprender, después ser comprendido. Vale, una de las cosas que van unidas a esto y de lo que queremos hablaros es la escucha activa. Y ya sé que todos nos han dicho que hay que escuchar activamente y ya sé que sabemos todos que es buenísimo. Ahora, la cuestión es que hay muy poca gente que escuche activamente. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es el hábito que te propongo que incorpores para que desarrolles el hábito de la escucha? Pues cada día, o sea, proponte seriamente, cada día entablar una conversación. Da igual con quién, elige con quién. Donde tú te vas a proponer hablar lo mínimo y escuchar lo máximo. Es decir, hablar prácticamente nada, en todo caso, preguntar y escuchar. Y cuando termine la conversación, le vas a pedir feedback a la persona, es decir, oye, ¿te has sentido escuchada? Y que te conteste honestamente sí, no o por qué. Y cuando tú estés entrando en esa capacidad de escucha, cuando recibas ese feedback y cuando te des cuenta cuando sí has sentido, el otro se ha sentido escuchado y cuando no, irás incorporando y haciendo pequeños cambios en tu forma de escuchar. Como si yo digo siempre, a nadar se aprende nadando y a ir en bici se aprende montando en bici. A escuchar se aprende escuchando. Entonces, todos los días entrenas este hábito a conciencia con una persona y tienes la valentía de pedirle ese feedback de, oye, ¿te has sentido escuchado? ¿Has sentido que te estaba entendiendo? Y recibe lo que te den y cambia, si tienes que cambiar cosas. Con esto, de verdad que vas a conseguir ser esto de la escucha. Porque eso no pero además de aprender y ganar en empatía, vas a ganar activos con el resto de la gente con la que te relacionas, porque básicamente nos cuesta trabajo escuchar y es una cosa que tiene mucho más importancia de la que parece, pero a cualquier nivel de empresa o a cualquier nivel personal. Una de las cosas que decimos siempre, y es una de las cosas que no hacemos, es escuchar a tu cliente. Es una cosa que te va a dar no solamente la información que vas a recibir, sino que bueno, pues que esa capacidad te va a proporcionar esa capacidad de mejora. Y como persona es exactamente igual. Si tú eres capaz de escuchar, pues vamos, con toda seguridad te vas a convertir en mejor persona, por lo que decíamos, y que tiene mucho que ver también con lo que hemos hablado también antes de lo del ganar, pues esto es un poco exactamente igual, en el sentido de que bueno, pues la empatía te va a proporcionar, pues eso, mejores relaciones y
y beneficios. Y además es una cosa que además es sencilla, porque lo único que tienes que hacer es callarte y escuchar. No, callarte, no hay que hacer callarte, hay que querer escuchar. Perdona que te corrija, pero no solo es callarte, es querer escuchar. Porque callarte es fácil. Puedo estar callado Bueno, y hacer mis pero cosas. Cuidado con o sea, esto. no, callarte no, dejar hablar. Dejar hablar y escuchar, tomar la decisión de querer escuchar, es que es una decisión, no es te dejo hablar, me callo y yo estoy en lo mío mientras tú hablas. Cuidado, ¿vale? No nos hagamos trampas al solitario. Y en esto soy un poco talibán, pero es que es cierto. O sea, cuidado, porque además se nota cuando estás haciendo eso. Que lo sepáis que se nota cuando hacemos eso. Así es que vamos a aplicar el de verdad, quiero escucharte. O sea, si no, no vas a escuchar a la otra persona de verdad. Que no es lo mismo oír que escuchar, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero bueno, otro día hablamos de la escucha, que si no ya aquí me enrollo como las persianas. Nos quedan 2 hábitos que en realidad, bueno, uno ya lo hemos dicho y al final es si nosotros estamos implementando los 3 últimos, lo que es cierto es que lo que estaremos buscando es la forma de buscar constantemente alianzas, de buscar constantemente alianzas con otras personas en cualquier sentido y dejarnos también influenciar por los demás en el sentido positivo para conseguir resultados mucho más rápidos y mejores juntos, ¿no? Y esto es algo que ya hemos trabajado muchas veces y que no vamos a entrar mucho más, porque lo que me importa es llegar al último de los hábitos, y el último de los hábitos, que es un poco el que cierra el círculo, es algo que habéis oído hablar alguna vez, ¿no? Que es afilar la sierra, o afilar el hacha, o afilar lo que tú quieras poner ahí. ¿Por qué? Porque, claro, si hacemos un montón de cosas y no estamos reponiendo la fuente de esas cosas, o sea, sí, tú, ¿qué es lo que va a ocurrir al final? Pues esto es como las cuentas bancarias, ¿no? Si yo tengo una cuenta bancaria y siempre saco, pero no meto nada, ¿qué ocurre al final? En la cuenta bancaria entran números rojos, ¿no? Esto es como de cajón de madera de pino, que decía una clienta mía. Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, afilar el hacha significa, afilar la sierra, es que tú, como sujeto activo de todas las acciones que haces, necesitas incorporar en tu vida hábitos, lo que sí se entiende por hábitos saludables, que te permitan recuperarte lo que tú eres. Y al final tú eres un ser holístico, es decir, tienes mente, tienes cuerpo y tienes espíritu. Y aquí es donde entraríamos en todos los hábitos saludables que todos hemos oído hablar, pero que efectivamente necesitamos incorporar hábitos que recuperen energía, que te permitan mantenerte centrado y que te permitan tener una mente despierta. Cualquiera de estas tres cosas son básicas y cualquier hábito que conozcas que te ayude a conseguir estas 3 cosas, deberíamos incorporarlo ya en nuestra vida porque necesitamos reponer las pilas, lo que se suele decir reponer las pilas, porque sin pilas, pues en fin, como el conejito de Duracell no somos, o sea, no hay duras y duras y duras, no, o sea, tenemos que reponer pilas para seguir funcionando. Entonces, afilar la sierra significa eso, busca hábitos que te ayuden a reequilibrar mente, cuerpo y espíritu, porque es tu motor. Y estar preparado y tener ¿cómo se dice? Dispuesta las herramientas que tienes, ¿no? Que son tu mente, tu cuerpo, tu corazón para todo lo que. Y había una frase muy gráfica que tiene que ver también, que tiene que ver con las hachas, que yo creo creo que la decía Lincoln, que dice, si me dan 6 horas para cortar un árbol, dice, me pasaré 5 horas afilando el hacha. Sí. Bueno, pues esto te da una idea de que efectivamente, si quieres conseguir algo, es mucho mejor que te prepares a conciencia, te dediques más tiempo a prepararte que a luego intentar conseguir lo que te propones, porque los resultados serán mucho mejores. ¿No? Y sobre todo para que tengas la energía suficiente para hacerlo, ¿no? O sea, si no, simplemente basta con que pensemos cada uno de nosotros cuando esto que hacer algo importante y te ha pillado cansado o cansada, te ha pillado sin energía, acabas de salir a lo mejor de una situación estresante, ¿cuánto te cuesta hacer eso? Pues, es como me cuesta la vida. Y cuando en cambio esa misma tarea la has tenido que hacer cuando estabas bien, centrado, relajado, en forma, ¿cuánto te ha costado la tarea? Pues ni la mitad siquiera. Entonces, qué tontería estar gastando recursos cuando podemos efectivamente, está en nuestra mano, pues el hacerlo, el ser mucho más efectivos al final, ¿no? El hacerlo de una manera óptima, optimizar los recursos y el principal recurso que tienes eres tú. Así que si no cuidas de tu principal recurso, ya me contarás qué vas a hacer con nosotros, ¿no? Al final. Está claro que así. Pues a lo tonto nos hemos ya cargado el tiempo. Nos hemos cargado el tiempo y se nos ha ido un poco de. Pero bueno, no queríamos dejar, ya que hemos hablado de 7 hábitos, no queríamos dejar de ninguno de lado. Totalmente. Bueno,
bueno, esperemos que haber dado nuestro punto de vista al libro de Stephen Covey, que es bastante recomendable. Es fácil de leer además. Y bueno, y poco más. Como siempre solemos decir, bueno, no nos tienen que creer. En este caso, no que crean a Stephen Covey. Y bueno, pues qué decir más, que este es nuestro episodio 35. 36. Mira, qué alegría. 36, eso quiere decir que hay otros 35 episodios anteriores, que en cada uno de ellos hemos intentado dar alguna herramienta o algún consejo, algún pensamiento útil que esperemos que sirva, que sabemos que es así porque nos lo dicen. Y nada, pues eso, si te has perdido alguno de ellos, pues nos buscas en nuestras redes y ahí los tienes. Pues exactamente lo que has dicho, y fijaros, al final la conclusión de hoy es que pequeños cambios pueden conseguir grandes resultados. Y quédate con esta frase porque en breve sabrás más de lo que te estamos contando. Pequeños cambios dan grandes resultados. No vamos a desvelar secretos, pero sí, es una cosa con la que conoceréis durante el mes de agosto, que ya lo tenemos aquí encima. Pues nada, nos vemos en la siguiente entonces. Que tengáis un feliz fin de julio. ¿De acuerdo? Muy bien. Chao.